Bueno, banda, después de prometerle esta clase por mucho tiempo a varias personas, por fin vamos a empezar porque esta situación de no aprender árabe ya es insostenible. Entonces, en este video voy a dar una breve introducción, quién sabe qué tan breve, pero breve a la escritura árabe. Ya después en otros videos veremos muchas otras cosas. Propiamente ya tendremos clases de cómo se escribe esta cosa. Un poco mi idea es que bueno, que a quien vea esto le sirva realmente para aprender, ¿no? Y que no sea como de estas leccioncillas que de pronto uno se encuentra en YouTube que pues sí pueden servir a algo de aproximación, pero de pronto descansa todo más bien en el interés de la persona que está estudiando, y como que el video se deja un poco ahí a la ligera y no, sin mucha profundidad. Digo, obviamente se requiere del interés personal para aprender esto que vamos a ver a continuación, pero también se puede hacer más fácil, ¿no? También hay varias maneras en las que podemos hacer el aprendizaje más fácil, y esa es un poco mi idea al respecto, ¿no? Por otro lado, podría yo ponerme a hablar aquí de el origen del alfabeto árabe y hablar del proto-sinaítico y de dónde viene el alfabeto nabateo. El alfabeto no es propiamente un alfabeto, pero bueno, la escritura nabatea, la escritura proto-sinaítica, a lo mejor la escritura hebrea y demás. Pero eso lo voy a dejar para otra ocasión. Ahora realmente solo quiero dar como una introducción general a la escritura árabe, para que se entienda más o menos cómo funciona, para que se entienda qué hay que estudiar, y bueno, ¿no? Lo primero que quiero decir es que la escritura árabe podrá sonar un poco sonso, pero son letras. Estamos lidiando con letras, estamos hablando de letras, y a pesar de que vemos esta tirada continua, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay 3 letras, ¿no? La primera, la segunda y la tercera. Y demás, ¿no? Entonces son letras. O sea, no es como el chino, no es como el japonés, no es ni siquiera como el Devanagari y el sánscrito. O sea, son letras. Lo que uno está viendo aquí son letras, ¿no? Eso sí, son letras que se conectan las unas con las otras, ¿no? Y eso de pronto a la gente le causa cierto problema, pero yo no veo por qué debería de causarles problema, ¿no? Si de todas maneras escribimos así o escribimos así, y pues nadie hace realmente un problema cuando las letras están conectadas, ¿no? Ahora quizá un poco la escritura llamada cursiva me ha caído un poco en desuso, a lo mejor no estamos tan acostumbrados, pero de todas maneras no es extraño, ¿no? Entonces, tal cual así es la lengua árabe, ¿no? La única diferencia en ese sentido es que estas letras, o sea, nosotros en el alfabeto latino tenemos las dos posibilidades, ¿no? Tenemos las posibilidades de escribirlas por separado, y tenemos la otra posibilidad de escribir todo junto, todas las letras conectadas, ¿no? Unas con las otras. En árabe no. En árabe la única posibilidad que hay es conectadas, ¿no? Hay ciertas circunstancias en donde no todas las letras se conectan, ¿no? Por ejemplo, vemos esta palabra, y en esta palabra aquí hay una separación, ¿no? O sea, igual son 3 letras, la primera letra, la segunda letra, la tercera letra. Pero aquí vemos que la segunda y la tercera no están conectadas. Eso va a ser una cosa a la que habrá que ponerle atención, pero mayormente todas se conectan, ¿no? O sea, aquí tenemos esta palabra, igual tenemos una letra, 2 letras, 3 letras, 4 letras, 5 letras.
Igual si esto no se ve, yo quiero pensar que en la pantalla sí se ve, se va a ver un poco más grande esta situación, pero igual no hay que preocuparse tanto, ¿no? Voy a escribirlas como más grandes en otras ocasiones, y ahorita que borra esta situación ya vamos a verlas un poco más claramente, ¿no? Pero entonces de entrada hay esta situación, ¿no? O sea que son letras, y son letras que se conectan las unas con las otras. Eso es importante decir de entrada, ¿no? Otra cosa que de pronto las personas vienen y dicen, ay, pero ¿qué onda? O sea, como hay muchas concepciones erróneas al respecto de esto, ¿no? Entonces una pregunta que hace la gente de pronto es, oye, pero ¿no es confuso? ¿No es raro que se escriba de derecha a izquierda? Y a mí esa pregunta siempre me parece un poco rara, como peculiar, digamos, porque digo, bueno, pero es que ¿en qué estamos pensando, no? O sea, estamos pensando que todas las cosas van a ser como son para nosotros. Pues no, en realidad no. Entonces, un ejemplo es esto, ¿no? O sea, ellos escriben así, como en esta dirección, y nadie hace una bronca, ¿no? Los libros están al revés, ¿no? O sea, lo que para nosotros es la cubierta de atrás del libro, para ellos es el frente del libro. Pero pues no tendría por qué haber una confusión, ¿no? O sea, ese es un problema ficticio, ese problema no existe, ¿no? ¿Por qué no? Porque simple y sencillo, o sea, el sistema es así, y una vez que uno empieza a aprender el sistema así, pues todo funciona así, no hay contradicción dentro del sistema mismo, ¿no? Una cosa que yo he dicho, por ejemplo, es cuando uno empieza a aprender música, ¿no? Cuando empiezas a leer partituras, nadie dice, oye, pero ¿y no te confundes porque son circulitos, digamos, porque son circulitos en lugar de letras? Y yo creo que todos diríamos, ¿qué? ¿Pero por qué habría de confundirme? Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces precisamente es esta situación. O sea, no va a haber un problema jamás, porque la lógica de esta escritura es en esta dirección. Y ya, ¿no? Entonces, bueno, voy a borrar esto. Y vamos a ver un poco de las letras. Claro, una situación obviamente a la que nos estamos enfrentando todo el tiempo a la hora de aprender otras lenguas es a los nuevos sonidos de una lengua, ¿no? Se me olvidó decir una cosa que tengo que decir. Una particularidad que tiene el alifato, como se le llama el alfabeto árabe, es que solamente se escriben las letras que tienen valor consonántico, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si esa lógica se usara para escribir español, en lugar de escribir ¿cómo estás? De esta manera, nosotros lo que escribiríamos, por poner un ejemplo, sería las consonantes, ¿no? Entonces nos comemos las O's de aquí y nos comemos la E de acá y la A de acá, ¿no? Así funciona el sistema, ¿no? Otra vez, las personas frecuentemente dicen, oye, no, pero es que qué complicado, porque ¿cómo pronuncia uno las cosas si no tienes las vocales, ¿no? Sí, la situación es que las personas que hablan esta lengua y las personas que usan esta lengua continuamente no tienen ningún problema a la hora de leer esto, ¿no? Y también así. O sea, si yo le presentara esta frase a cualquier hablante de español, pues realmente nadie diría, ay, no, ¿qué dice ahí? O no, para nada, ¿no? Entonces es lo mismo con el árabe. O sea, aquí en esta palabra, por ejemplo, solamente vemos
las consonantes, ¿no? O sea, esto es una suerte de Y, esto es una S, esto es una T, esto es una suerte de H, y esto es una Q, que la representamos como Q, pero no es una Q, ¿no? Pero tienen consonantes además, ¿no? O sea, aquí iría una A, yas, ta, je, q, ¿no? Entonces, esta es una situación que hay que tener presente, ¿no? Que estas vocales no se están escribiendo, ¿no? También es usual que las personas al principio les parece, o sea, una vez que se acostumbraron a que así funciona el sistema, o que ya recibieron la información de que así funciona el sistema, viene una locura y empiezan a decir, no, bueno, pero es que ¿cómo se lee? ¿No? Pues se lee y funciona, y de hecho la ortografía de la lengua árabe tiene una estructura muy bien definida que te permite tener patrón, te aprendes patrones de consonantes. Entonces ya sabes o puedes estimar qué vocales va a llevar una palabra dependiendo del patrón consonántico que te encuentres. Eso ya lo vamos a ver mucho después, pero no es para tanto. O sea, de entrada eso es un poco lo que quiero decir. O sea, no es una locura esto, ¿no? Hay que aprenderse unas letras, sí, hay que aprenderse unos símbolos, sí, hay que aprenderse unos nuevos sonidos, algunos de los cuales son difíciles para algunas personas, otras personas les parecen muy sencillos, pero bueno, digamos que no los llamemos difíciles, ok, llamémoslos inusuales, ¿no? Son sonidos que no existen en español y a los cuales hay que acostumbrarse, pero esto no es un horror, para nada. O sea, esto es mucho más fácil de lo que parece, ¿no? Eso para mí es muy importante. O sea, es muy importante que nos entre en la cabeza que no es para tanto. ¿Hay dificultades en la lengua árabe? Sí, y varias. Pero las letras no es una de las dificultades más grandes que hay, para nada. Lo que sí es cierto es que cuando queremos aprender árabe, hay que pasar por encima de las letras. O sea, ese es el primer obstáculo al que tenemos que cruzar. Pero no es tan difícil cruzarlo, ¿no? Y de hecho, mi maestro de árabe, mi primer maestro de árabe, él señalaba que en 10 horas uno aprende a leer y a escribir. Y sí, la verdad es que sí. O sea, yo lo vi justo con compañeros de árabe que no sabían nada de letras, nada de escritura, ni tenían una formación lingüística, ni nada. E igual sí te aprendes las letras. Obviamente hay que poner trabajo, obviamente hay que repetir las cosas, obviamente hay que esforzarse. Perdón, pero no es una cosa del otro mundo. Es algo bastante sencillo de alguna manera, ¿no? Eso es fácil de seguir, digamos. Entonces, bueno, voy a enseñar algunas particularidades. Vamos a ver los sonidos y con eso vamos a terminar. Para empezar, claro, ya hablé, ¿no? De que las letras se conectan entre sí. Entonces, eso ha llevado a ciertas personas a manuales de árabe y demás a hablar de cuántas formas tienen las letras, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que quieren yo creo que con las que se quiere espantar a los estudiantes, y yo no veo que haya una buena razón para querer espantar a la gente con eso, ¿no? La primera letra no es una de ellas, ¿no? La primera letra es esta, que se llama Alif. Tenemos que tener considerado el renglón. El renglón es muy importante. Entonces el Alif es simple y sencillamente una línea vertical que descansa sobre el renglón. Se llama Alif. Y para efectos prácticos, digamos que es una A, ¿no?
Ya después vamos a ver un poco más de detalles con Aleph. Pero de entrada aprendamos esto. O sea, tomémoslo como la primera lección para escribir. Raya vertical, Aleph, A, ¿no? Aprendamos eso ya, de entrada, ¿no? El Aleph siempre es así. El Aleph nunca cambia de forma. Y entonces eso ya es de mucha ayuda, ¿no? Pero consideremos la segunda letra del alifato, ¿no? La segunda letra del alifato se llama Ba. Así, Ba, con A larga, Ba, con el alto glotal al final. Lo escribiríamos así, Ba, ¿no? Esta letra es, insisto, la segunda, se escribe así, ¿no? Una curvita bastante sencilla, con un punto debajo, ¿no? Esta letra, justo los manuales y maestros demás, insisten en que tiene 4 formas, ¿no? Lo cual a mí me escandaliza, porque realmente yo creo que es legítimamente para espantar a la gente y para decir, uy, no, qué complicado es y ya. No hay que pensar en esas tonterías para nada. La Ba sí se adapta al lugar de la palabra en donde aparece, pero es perfectamente razonable. Siempre es perfectamente razonable, ¿no? Lo que va a decir la gente generalmente es lo siguiente. Tengamos presente que la Ba descansa encima del renglón, porque no voy a estar poniendo el renglón, ¿no? Lo que la gente dice es que la Ba al principio aparece así, en medio aparece como una rayita pequeña vertical, al final aparece así, y de manera aislada aparece así, ¿no? Esto para mí es ridículo. O sea, pensar que son 4 formas distintas es absurdo y es más bien como para enloquecer a la gente, ¿no? Yo lo que frecuentemente he dicho a las personas a quienes les he enseñado es: no te ocupes de esto, no pienses que hay distintas formas. Más bien piensa en el punto abajo. El punto abajo es lo más importante. Entonces, si tenemos 2 pequeñas lecciones ya de entrada de cómo se escribe esto, una es que el Aleph es una línea vertical y que es A, y que esta letra con el punto abajo es una B. Punto abajo, B, eso, así. Recordar eso para el resto de nuestra vida. El punto abajo es una B. Hay otras letras que tienen punto abajo, pero son diferentes. No hay que preocuparse por esto. Rayita así, punto abajo es una B. Punto. ¿No? Y ya podríamos empezar a escribir, de hecho, ¿no? Una forma usual en varios lugares, en varias lenguas, de decirle al padre, ¿no? Yo quisiera que en este momento se pusieran a pensar qué dice aquí, pero yo quiero pensar que no va a haber realmente mucho problema para leer esto, dado que solamente hemos visto 2 letras. Entonces, pues, ¿qué tenemos aquí, no? Tenemos la rayita, esta, que es una B, y luego tenemos rayita vertical, que es una A. Entonces, simple y sencillamente lo leemos, ¿no? Tenemos una B y una A. Y tenemos otra B y otra A. Y dice baba, padre, papá, ¿no? Y con eso, o sea, ya con eso podemos empezar, ¿no? Podemos ver la otra palabra para padre, que es ab, ¿no? Ab. Una A y una B. Si somos
un poco perspicaces, ya debimos habernos dado cuenta de que el Aleph no se une para acá. El Aleph no se pega a la izquierda, ¿no? Jamás. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo y lo explicaremos como con mucho más claridad en otro momento, ¿no? Pero de entrada, esto. O sea, ya tenemos como un poco estas lecciones. El Aleph, raya vertical, es una A. Esta formita con un punto abajo es una B, ¿no? Y esta situación, las letras no tienen formas diferentes. Las letras se adaptan dependiendo de en qué lugar de la palabra aparecen, pero no cambian realmente de forma, ¿no? A lo mejor uno diría, bueno, pero es que la forma de en medio de la B, no, realmente no cambia, ¿no? O sea, lo que sucede es que tú vienes de atrás y lo pegas al dientecito este de la B y la letra sigue, ¿no? Porque todo tiene que seguir. Entonces es la cosa más natural del mundo. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué esto es relevante? Porque hay, por ejemplo, las siguientes dos letras las siguientes dos letras son muy semejantes a esto. Es una así, que parece una carita feliz, ¿no? Igual una curvita, es la misma forma, pero con 2 puntos arriba. Y hay otra que es exactamente la misma forma, con 3 puntos arriba. Y entonces, ¿qué pasa acá? Pues pasa exactamente lo mismo. Pasa que tenemos estas formitas. ¿Y por qué las distinguimos? Pues por los puntos. Entonces es crucial entender lo de los puntos. Es crucial que desde ahorita, desde el primer momento en que estamos viendo esto, entendamos que punto abajo es una B. 2 puntos arriba son una T. Y 3 puntos arriba son una ZA. ZA. Algunos representan esto con una T con una raya abajo. Y por el momento vamos a hacerle así. Es una ZA, como de zapato, ya sabemos, como esta pronunciación peninsular de ciertas partes de la península de la Z. ZA, ZA, ZA. Insisto, no hay que aprenderse esto. O sea, lo que yo estoy queriendo que nos aprendamos en este momento es Aleph y Ba. Estas otras son para ejemplificar y ya después haré unos videos en donde de verdad vamos a clavarnos en la escritura de estas, ¿no? La situación que quiero poner de manifiesto, eso sí, es que los puntos son mucho más importantes que el símbolo de la letra. Eso es relevantísimo entender esta situación. Entonces, bueno, como vemos, esto realmente no cambia de forma. Hay letras que sí cambian de forma. Eso es importante. No son muchas, pero ellas sí cambian de forma. Sí hay un cambio bastante significativo en estas letras, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Yo solamente ya para terminar con esto quiero que veamos el resto de las letras. Entonces tenemos eso, ¿no? Tenemos Aleph, Ba, Ta, Za. También como justo empezar a hacer esta práctica fonética, ¿no? De esta Ta no es como no es como nuestro tú, por ejemplo. Nuestro tú es mucho más sordo. Esta Ta tiene una suerte de chasquidito, ¿no? Entonces oye ta, tz, 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 ¿no? Una suerte de palatalización para aquellos que están como más interesados en los fonemas. Pero entonces tenemos Aleph, Ba, Ta, Za, ¿no? Podemos pasar a las otras. Ya en este momento no nos clavemos en las letras, después veamos las letras, pero hay estas otras tres, este grupo de 3 letras que una vez más se distinguen por los puntos. Esta tiene un punto abajo, esta no tiene punto y esta tiene un punto arriba, ¿no?
Esto lo podemos representar con una Y, pero pensando que es una Y. Se llama Jim. Esta es Ha. Es una H que vamos a representar con un punto abajo. Que no es como J. La que es como J es esta que tiene el punto arriba. Este es Ja. Hay esta aspiración fuerte en la garganta. Ja. Y esta es Ja, ¿no? Fuerte. Esto hay que practicarlo. A mí esta Ja nunca me pareció realmente muy difícil, pero hay que ponerle esfuerzo a la hora de pronunciarla. Y a veces los árabes dicen que es difícil, ¿no? Pero bueno, no, para mí nunca fue realmente tan difícil esta letra. Entonces tenemos Jim, Ha, Ja. Y justo en este momento más bien escuchemos los sonidos, tratemos de repetirlos. La Jim no deberá tener un problema. La Ha, a lo mejor un poco, pero hagamos como el ejercicio. Y la Ja, que es J, ¿no? Como decía mi maestro de árabe, de Guadalajara, Jalisco, con fuerte, ¿no? Entonces tenemos Alef, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Ja. Luego tenemos otras que también se distinguen por el punto. Es una Da, Dal se llama, una D normal. Y esta es una Da, ¿no? Da. Es continuo, ¿no? Ponemos la lengua debajo de los dientes y decimos Da. Bueno, o sea, Dal se llama, ¿no? Dal, normal, nuestra D, Dal, Dal. Luego tenemos estas. Esto es una R, que es como nuestra R. Bueno, en esta es simple, sería Ara, como en italiano, solo la simple. Cara, ¿no? La R de cara. Y luego esta con un punto es Zai, que este sonido no lo usamos como tal, o como aparte en español, Zai, ¿no? Entonces, Dal, Ra, Zai. Luego después tenemos estas dos que también la distinción son los puntos. Tenemos Sin, una S normal, Sin. Y luego tenemos Shin, que eso no deberá haber ningún problema, ¿no? Entonces, Dal, Ra, Zai, Zai, Sin, Shin, ¿no? Y como vemos, aquí la distinción son los puntos, es crucial, los puntos son muy importantes, ¿no? Porque la única diferencia entre estos dos símbolos va a ser el punto. Igual entre estos, igual entre estas, ¿no? Esa va a ser la única diferencia. Entonces tenemos que tener bien presente qué pasa, o sea, qué letra es cuando tiene punto y qué letra es cuando no tiene punto. Pero en realidad, esto, vaya, a lo mejor podría parecer una dificultad, pero yo creo que al contrario, yo creo que es una facilidad, simple y sencillamente, porque no tenemos que aprendernos un montón de símbolos diferentes. De hecho, la cantidad de símbolos que tenemos que aprendernos es bastante menor de la cantidad de símbolos que tendría que aprenderse alguien que aprendiera el alfabeto latino. Entonces, hay que tener presente eso, ¿no? Dal, Ra, Zai, Sin, Shin. Luego, vamos con otras que otro par que una vez más se distinguen solo por el punto. Sa, Sin, Shin, Sod y Wod. Esta es una S, pero es una S que se hace con los labios, ¿no? O sea, el tono es, por la posición de los labios, es diferente, ¿no? Una cosa es decir s, y otra cosa es decir s, ¿no? Se oye totalmente en la columna de aire, ¿no? Este es sod, ¿no? Es una S fuerte si quieren, pero hay que tener presente, o sea, decir S y poner los labios en círculo, digamos, ¿no? Esta letra, algunos dicen que es la letra más difícil de la lengua árabe. Incluso, esta letra se llama Bad. Y algunas personas le dicen a la lengua árabe Lugatu Bad, que quiere decir la lengua de la Bad, o sea, la lengua de esta letra. Porque según ellos, esta letra solo existe en árabe. Yo recuerdo que no, si no mal recuerdo,
Bueno, una disculpa por la interrupción, pero la cámara y sus cosas. Sí, o sea, esta letra, insisto, algunos le llaman a la lengua árabe Lughat al-Dad, la lengua de la Dad. Dicen que esta letra solo aparece en árabe. Yo recuerdo que eso no es cierto, no recuerdo en qué otras lenguas aparece. Pero bueno, no nos tomemos esas afirmaciones tan a pecho. Simple y sencillamente aprendemos esta letra. Podemos concebirla como una D, ¿no? Si entendemos que es una D, no vamos a estar en un error. Pero no es una D como nosotros estamos acostumbrados. Es una D que algunas personas me han dicho que parece L. Una cosa un poco rara. A mí alguna vez me explicaron que esta letra, que lo que tienes que hacer para pronunciar correctamente esta letra es como extender la lengua, morderte las orillas de la lengua con las muelas y decir VOD, ¿no? Decir VOD, como con esta intención de pronunciar una D, ¿no? Podemos concebirla como una D fuerte si quieren, pero sí, o sea, tampoco, insisto, tampoco nos clavemos mucho en las dificultades, ¿no? O sea, concibámosla como una D, pensemos que es una D fuerte. Si queremos hacer VO, como apoyarla con la vocal que la acompaña, hagámoslo. Pero insisto, no es realmente para tanto, ¿no? Después tenemos estas otras dos letras, que una vez más se distinguen por el punto. La primera es una T, y ahora explico esto. Y la siguiente es una suerte de Z, que ya vamos a explicar. Esta T es más semejante a nuestra T en español, ¿no? Es más, esta T se parece más a nuestra T de tú, ¿no? Pero es un poco más fuerte. También en alguna ocasión me explicaron, ¿no? Que para pronunciar esta letra correctamente, la to, habría que pegar la lengua al paladar y pronunciar una T, ¿no? Po, po, ¿no? No hay chasquido, no hay nada, ¿no? Solo hay el sonido po, que sí es un poco fuerte. También se impacta un poco la vocal que lo acompaña, pero concibámosla como una T, to. Y esta es vo, vo, ahí sí, ¿no? Saquemos la lengua, pongámosla entre los dientes, vo, dejemos que salga el aire por entre la lengua y los dientes y metamos la lengua, ¿no? Vo, vo, vo. Hagamos esa práctica, vo, y por ahí va a ir todo muy bien. Entonces, vo, do, to, va. Luego tenemos ein. Esta letra probablemente es la que nos va a aparecer más, una vez más, un par de letras que se distinguen por el punto. Esta letra se representa a veces como un simbolito así, encima si viene acompañado de una A. Esta letra es este simbolito de arriba. Y esto es una G, ¿no? Una G un poco rara, pero es una G al final de cuentas. Esta letra, ein, es como una suerte de constricción en la garganta, ¿no? Hagamos eso, apretemos la garganta sin sacar sonido, sin sacar nada. Bueno, el sonido sale naturalmente, ¿no? Pero solo hagamos. Entonces, cuando viene acompañada de una A, suena como A. Cuando viene acompañada de una I, suena como AI. Cuando viene acompañada de una U, suena como U. Entonces tengamos presente eso, es U, AI, es esa constricción de la garganta al inicio. Eso es esta letra, ¿no? Esta G es, digamos, una G muy exagerada. No hagamos eso, hagamos como guerra. Pero en lugar de decir guerra, como que hagamos una suerte de gárgara, digamos. Y hagamos. De hecho, me da la impresión que es exactamente el mismo movimiento que hacemos cuando hacemos una gárgara, ¿no? De hecho, es posible que la palabra gárgara, ahora que lo pienso, venga de la lengua árabe. Pero bueno, eso lo veremos después. Entonces, esta vez, ¿no? Del Ain y Rein. Ain, Rein. Luego tenemos una F,
y nuestra suerte de Q, ¿no? Que estas sí son un poco diferentes, no son exactamente iguales la forma, pero se parecen bastante. Esta con un puntito arriba, esta suerte de cabecita y demás, es una F. Y esta es una cosa que se representa como Q. La F no tiene ningún problema, fa, una F normal. Esta letra también es una de las letras que se señalan como complicadas. Es puff. Tenemos que... Es uvular, ¿no? Se pronuncia como con la campanita. Entonces, es una suerte de... Justo como pensar otra vez en la G de guerra, como en el lugar en donde ponemos la G, ga, pero en lugar de que sea continuo, en lugar de que sea ga, de que se oiga el aire como sale poco a poco, que no salga y de pronto lo expulsamos súbitamente, ¿no? Pa, puff. ¿No? La palabra para corazón, qalb. El verbo decir qala. La palabra de donde viene fonda, que significa hotel, funduq. Funduq. ¿No? Es muy importante tener presente esta letra y es muy importante no hacerla como K. Porque K, de hecho, es la letra que sigue, ¿no? Esto es una K. Como esta línea vertical con esta suerte de colita y una suerte de S adentro. Esto es una K. Una K de casa, de sacar, carro, cosa, una K normal. Vaya, yo sé que no se escriben ninguna de esas palabras se escribe con K en castellano, pero bueno, sabemos que es el sonido K, ¿no? Que es K, kilo, casa, coche, todo eso. No es la misma. Son dos letras totalmente diferentes o sea, es típico el ejemplo que voy a dar a continuación, ¿no? De que la palabra para perro se dice kalb, con K, con nuestra K normal, kalb. Y corazón se dice, como acabo de decir, qalb. Entonces son dos palabras muy diferentes y hay que poner esfuerzo en pronunciarlas correctamente, ¿no? Entonces tenemos Ain, Rein, Fa, Qaf, Kaf. Y luego tenemos, casi ya para terminar, letras que ya no tienen pares, ¿no? Tenemos esta, que es una L. Se parece a la Kaf que vimos antes, pero terminan siendo muy diferentes, ¿no? Entonces considerémosla como separadas. Esto es una L. Esta bolita, como decía mi maestro de árabe, como una suerte de brote. Tengamos considerado que el renglón va aquí. Después vamos a ver todo esto. Ahora lo que quiero es abordar los sonidos, ¿no? Esto es una L, esto es una M, normal, lam, mim. Luego tenemos nun, una N, que con la nun consideremos una vez más esta situación, el punto. Punto arriba es una N. Punto arriba es una N. Consideremos eso perfectamente bien. Entonces, lam, mim, nun, sin ningún problema. Y ya, para terminar, tenemos ha, wow y ya. Esto lo podemos representar como una H, esto es una W o una U, y esto es una suerte de Y o una I, ¿no? Para aquellas personas interesadas en cuestiones fonéticas y demás, ¿esto qué significa? Que sea Y o I, que puede tener un valor vocálico o puede tener un valor semiconsonántico, ¿no? Igual la U o la W. Puede ser U simplemente, o puede ser UA, ¿no? Más bien con el valor consonántico de la U, ¿no? Pero no tiene ningún problema. Y con la I una vez más, como con la B, concibamos que es 2 puntos abajo, es una I, 2 puntos abajo, es una I, 2 puntos abajo, es una I. Tengamos eso bien memorizado. Y esta ja
Esta ja viene desde adentro, viene desde los pulmones, algunos dicen que viene desde la panza. En algunos diagramas te ponen en dónde se produce la articulación de estas letras, bueno, de las letras en general. Y la ja siempre aparece muy abajo, porque en realidad es una expulsión de aire como deliberada, ¿no? Ja, ja. La palabra huwa, él, ¿no? Es el pronombre él, huwa. Así se escribe, y de hecho son estas dos letras juntas, y nos puede servir esto, porque esta ja sí cambia de forma, ¿no? O sea, una ja al inicio se escribe así, bueno, esta es una de las formas de escribir esto, y entonces aquí tenemos una H de estas, y tenemos esta U al final. Pero claro, aquí se nos están ocultando una U que tiene aquí, y una A que tiene aquí, entonces aquí se dice huwa. Huwa es él. Entonces tengamos presente eso. Y por último, solo lo voy a... Para terminar, aquí termina propiamente el alfabeto. Pero hay un símbolo más, que es una letra más. Ya luego trataremos acerca de ella con detenimiento. Se escribe así. Y va como volando encima del renglón. Puede ir encima de otras letras. Esto es un alto glotal. Es lo que yo decía al principio de cómo se pronuncia la ba. Ba. Este alto glotal, este sonido, se representa de esta manera. Tiene varias cosas esta letra, ¿no? Y ortográficamente genera a veces cierta confusión, pero no tengamos miedo para nada. Solo tengámosla considerada y ya. Una vez más, esto solo es una introducción. Aquí yo no estoy esperando que se aprendan nada de esto. Yo lo único que quiero es que se vean las letras, que se conozcan los sonidos y ya. Esa es mi única intención aquí. Si acaso aprender una vez más Aleph y Ba. Punto abajo, Ba. No, ahora de hecho ya podemos leer con la Hamza, podemos leer el nombre de la letra Ba. Ahí está, tal cual, el nombre de nuestra letra Ba. Una B, una A y el alto glotal. Ba. ¿No? Entonces empecemos ya a estudiar árabe. Después vendrán los otros videos. Quizá para cuando ustedes estén viendo esto ya estarán esos videos arriba. Para ponernos a estudiar ya como con mucha más detenimiento cada una de las letras. Y sobre todo cada uno de los grupos. Esto es muy importante. Las letras se aprenden por grupos. Y voy a dar ahora ya una suerte de teaser para el siguiente video. Vamos a ver aquello a lo que mi maestro de árabe le llamaba la familia de la cazuela, ¿no? La familia de la cazuela, ¿por qué? Porque son letras que tienen más o menos una forma así cóncava. El renglón viene por aquí. Bueno, ahí me quedo un poco desde arriba, pero son estas letras que se distinguen, ¿por qué? Pues por los puntos frecuentemente. Esta es una B, esto es la Ta, esto es la Za, un punto arriba, la Nun, 2 puntos abajo, la I. Eso vamos a ver. Familia de la cazuela. Pero ya, o sea, eso por el momento, esto es nomás un aviso para lo que va a venir en el próximo video. Insisto, lo importante es Aleph, Ba, punto abajo, y ya, eso es por el momento. No hay que tenerle miedo a esto, es una lengua perfectamente normal. Es una forma de escritura perfectamente normal, no tiene nada de loco ni de nada, ¿no? Es una cosa muy interesante, sin duda. Es una cosa que se pone complicada, sin duda también. Pero podemos aproximarnos sin ningún problema. Y bueno, pues eso, por el momento es todo. Y nos vemos a la próxima.